Nos da mucho gusto en este momento a través de la televisión y el internet, el live stream, y FaceTime, todos los medios masivos de comunicación que están escuchándonos, poder transmitir estas conferencias proféticas del libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios. Tiene un versículo 44 del libro de Isaías, escrito hace 2700 años. El libro de Isaías, si ustedes van a Jerusalén, van a encontrar en el Museo del Holocausto los rollos del Mar Muerto, que en 1947-48 fueron encontrados cerca del Mar Muerto en Jerusalén, y donde se encuentran los rollos de Isaías y casi todo el Antiguo Testamento. Y si ustedes van a este museo, están todos los rollos, los pergaminos originales del libro de Isaías alrededor de un cristal para que todo mundo los pueda ver, y es exactamente como el libro que tenemos enfrente de nosotros. Así que la Biblia es un libro, ¿verdad?, que no puede, por más controvertido y por más ataques que han tratado en 2000 años, y vemos ahorita el desmoronamiento, porque yo era ateo antes de ser cristiano, y yo creía, ¿verdad?, que la revolución social y por aquí, por allá, y el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y en mis tiempos, ser comunista era ser ateo. Tú no podías profesar el comunismo sin profesar la dialéctica materialista de Marx y de Engels y decir que creías en Dios. Actualmente ya cambió el Partido Comunista. Actualmente este señor de Venezuela, antes de morir, fue a Cuba a confesarse con el Papa. Entonces vemos la contradicción de los sistemas que están desmoronándose enfrente de nosotros. El comunismo, el socialismo, las monarquías, las filosofías, el hedonismo, el pluralismo, materialismo, evolucionismo, todas estas filosofías ante nuestros ojos se están desmoronando. Y no hay nadie que pueda ya soportar o sostener filosóficamente el ateísmo. Entonces estamos en un mundo donde los mismos ateos se están dando cuenta que la ciencia no nos puede responder acerca del propósito de la vida. No nos puede responder de dónde venimos, ni quiénes somos, ni hacia dónde nos dirigimos. Entonces estamos en un mundo especial, peligroso, pero nunca como ahora es la oportunidad de la iglesia. Ahora es más que nunca que somos la luz. Y quiero que sepas, somos la única luz en el mundo. No hay ninguna otra luz. Y la Biblia es el único libro entre los billones de volúmenes de literatura que se encuentran en la mayor parte de las bibliotecas. El único libro que nos puede responder quiénes somos, de dónde venimos, a dónde se dirige el mundo. Y la situación geopolítica que está ahorita en el Medio Oriente y en Europa fue profetizada hace 2600 años, como lo vamos a ir desarrollando el día de mañana y el domingo. Entonces, qué importante es que podamos nosotros, más que nunca, vivir de rodillas. Vivir de rodillas, porque fuimos llamados para conocer a Dios. ¿De qué te sirve vivir en la vida, nacer en las tinieblas, trabajar como un burro, vivir como una vaca? Comes, trabajas, duermes, comes, trabajas, duermes, y los animales son igual. Y te entierran a los 50, a los 60 años de edad. ¿Y tu vida qué hiciste con tu vida? No, pues trabajé para hacer dinero. ¿Y quién se queda con el dinero? Dichosos y bienaventurados los padres y los hombres que les dejan a sus hijos no una herencia, sino a Jesucristo. Porque si tú mueres y tus hijos cuando tú mueras tienen a Jesucristo, tienen garantizada su vida. Porque nunca el Señor los dejará y nunca los desamparará. Morirás en paz. Entonces vemos nosotros aquí en la Biblia, en Isaías 44, estas palabras que Dios dijo hace 2600 años a este profeta. Así dice Jehová, Rey de Israel, versículos 6 al 8. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién, pregunta Dios, proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No se los oí oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco
ninguno. En estos versículos, que nos van a servir como la plataforma teológica de todo lo que vamos a desarrollar, vemos nosotros que Dios desafía a Zoroastro, a Mahatma Gandhi, a Buda, a Mahoma, al líder religioso que tú me puedas mencionar, como dicen, que sea tu gallito Giro. La persona que tú más admires, o tráeme el libro que tú creas que es mejor que la Biblia. Porque en los 35 años que tengo de predicar el Evangelio de Jesucristo, no me he encontrado ni políticos, ni astrofísicos, ni científicos, ni intelectuales, ni ateos, ni agnósticos, ni escépticos que se atrevan a decirme, este libro es mejor que la Biblia. Ni presidentes, ni políticos de la República, ni gobernantes. Tú, a tu maestro, al que tú quieras en la secundaria, en la preparatoria, que te dicen que el ateísmo, que venimos chita y que venimos de los animales, dile simplemente, usted maestro que está en contra de todo esto, ¿me puede usted recomendar algún libro que sea mejor que la Biblia? Mira, si te lo dice, va a quedar en el más grande de los ridículos. Porque la Biblia son 66 libros con los registros más antiguos de geografía, de física, de genética, de biología, antropología, geología, psicología, poesía, literatura, antropología y de cualquier disciplina que tú me quieras mencionar. Hablan por ignorancia, no saben ni lo que están diciendo. Entonces, esta es la razón por la cual envenenan las mentes de los jóvenes en las universidades y en las preparatorias. Y los jóvenes, ¿verdad?, creen que no hay una respuesta, y esta es la razón por la cual se portan realmente como changos, porque les dice que venimos del mono. Dice la Biblia que Dios es el Dios, versículo 7, que Él pone en orden todos los acontecimientos históricos. Y como lo vamos a ir desarrollando, desde hace 2600 años, cuando el profeta Daniel, en el capítulo 2 que vamos a ver mañana y en la tarde, puso en orden la historia y los imperios que iban a sucederse uno tras el otro, y la historia nos comprueba que así fue como se cumplió. La Biblia nos demuestra que al final de la historia lo describe con detalles minúsculos cómo serían los gobiernos antes de que Cristo regresara. ¿Qué sistema de política iba a existir antes de que Cristo regresara? ¿Quiénes serían las naciones con las cuales el anticristo se levantaría entre Europa y el Medio Oriente? ¿Y qué tipo de gobierno el anticristo y religión iba a proclamar en el mundo? Y ahora que lo vamos a comprobar, es exactamente las respuestas que encontramos en la Biblia, tal como ahorita las condiciones políticas, geopolíticas, psicológicas, económicas y filosóficas y religiosas son como la Biblia lo profetizó hace 2600 años. Somos testigos de Dios y tenemos que enfrentarnos a un mundo escéptico y ateo y retar al mundo y mostrarles que ahorita la salvación, no hay Mesías, no hay gobernantes, no hay sistemas políticos, no podemos poner los ojos en nadie más que en Dios. El creador del universo está juzgando al mundo ya, porque es un mundo que está depravado. Hemos llegado al colmo, a la sintomatología más grande de descomposición social, cuando hemos comenzado a aceptar matrimonios entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, sacar las oraciones de la escuela, perseguir a la iglesia. Todas estas circunstancias hacen que el mundo se encuentre como se encuentre. Pero el mundo está ciego y el mundo no se da cuenta cuál es la raíz del problema. No es que es la economía, es que es ese político, no es que es mejor el PRD, no es mejor el PRI, no es cierto, es mejor el PAN, los republicanos, los demócratas, y así está el mundo. Y siempre estamos viendo que son los sistemas, cuando la raíz es espiritual. Siempre, siempre las raíces serán espirituales. No ves la condición de tu esposo, cómo está medio esquizofrénico, que a las 2 de la mañana comienza a aullar como lobo tu esposo. O tu esposa, ¿verdad? Que no sabes por qué tiene una esquizofrenia tremenda. No la lleves con el psiquiatra, no la lleves con el psicólogo. Las causas no son psíquicas. Hay raíces espirituales que destruyen y comienzan a causar desórdenes mentales. Y esta es la razón por la cual todas las gentes que se encuentran en los hospitales psiquiátricos, los psiquiatras no pueden hacer nada más que controlarlos con chochos, con pastillas tranquilizantes, con químicos, porque no hay ninguna otra medicina para poder controlar una esquizofrenia, una psicopatía
una patología, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se ven completamente vulnerables ante estas enfermedades que trascienden la investigación científica. Dice Dios que vamos a ver en el versículo 7 que Él pone en orden completamente todos los imperios mundiales, y así vemos nosotros que hace 2600 años el profeta Daniel, a través de la estatua de Nabucodonosor, del sueño que tuvo, vio una cabeza de oro, brazos de plata con el pecho de plata, el vientre de bronce de la estatua, capítulo 2 de Daniel, y las piernas de hierro. Y en esta visión, Dios le da a Daniel la historia de todos los imperios antes de Cristo. Y Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia. La palabra Babilonia es para la nación de Irak actualmente, que entre 1938 y 1950, todas las naciones que se encuentran ahorita en el Medio Oriente lograron su independencia. Es impresionante esto. Después le dice Dios, después de Babilonia vienen, ¿quiénes siguen después de los babilonios? Ustedes que son maestros de historia, los medos y los persas. La palabra Persia, hasta 1935, le cambió el nombre a Irán. Y en 1979 se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces, las naciones que se encuentran en la Biblia con otros nombres, vemos nosotros a través de la etimología cómo fueron cambiados de acuerdo a la historia y cómo coinciden claramente con la geografía que la Biblia nos revela. ¿Quién siguieron a los medos persas? Alejandro el Magno, el imperio griego, que a los 33 años se volvió homosexual. Alejandro el Magno se metía hashish, le decían el metodista porque le metía todo, y fue un muchacho, ¿verdad?, que acabó a los 33 años, ya no tenía nada que conquistar, conquistó el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, y muere en Irak, precisamente lo que es Babilonia en la Biblia. ¿Quién siguió de Grecia? El Imperio Romano, que duró casi 500 años, y después del Imperio Romano hasta nuestros días, en 2000 años, no ha habido ningún imperio. Y eso lo vamos a tratar el día de mañana. Pero esta es la razón por la cual Dios dice, yo soy el Dios que pone en orden todas las cosas. Veamos a continuación que la Biblia demuestra que es la palabra de Dios. ¿Quién puede predecir el futuro sino Dios? Nostradamus, señor, mira, Nostradamus hizo 74, 76, 77 profecías que se cumplieron el 30%. Y en la Biblia dice el capítulo 18 de Deuteronomio que cualquier profeta que no se cumpla el 100% no es de Dios. Por ejemplo, antes de que muriera el presidente Kennedy, hubo una señora, Janine Dixon, que dijo, vi sangre en Dallas, Texas, y a las 2 semanas le atraviesan 2 balas la cabeza al expresidente John Kennedy. Y desde ese momento, no, es una profetisa. De ahí, las 23 profecías que hizo después Jim Dixon, ninguna se cumplió. Tu padrino, Walter Mercado, lo mismo. Lo mismito, ¿verdad? Ya sabemos que todos especulan y adivinan, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos a la Biblia, todas las profecías se han cumplido al 100%. No hay absolutamente un mínimo de un 0,1% de equivocación. Es impresionante. Simplemente cuando Cristo muere, en la pasión de Cristo, se cumplieron 33 profecías. Nada más en un día que Cristo murió, cuando fue arrestado a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que murió, se cumplieron 33 profecías al pie de la letra. Veamos entonces algunos aspectos de la importancia de las profecías bíblicas, porque si las profecías se cumplen, entonces todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación, que no hay ninguna salvación más que en la sangre de Cristo, que no todas las religiones llevan a Dios, que no hay transmigración, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay todas las cosas que hemos inventado, hay cielo o infierno. Entonces la condición del hombre es exactamente como la Biblia lo profetiza. Lo que la Biblia dice del cielo, del infierno, de los ángeles, es cierto, porque se cumplieron también las profecías. En primer lugar, ¿por qué es importante las profecías bíblicas? Porque las profecías bíblicas nos ofrecen la única correcta
perspectiva de quiénes somos. Sigmund Freud trató de penetrar en la mente subconsciente de sus discípulos o de sus enfermos con histeria, y los hipnotizaba para que inconscientemente pudiera él meterse a su inconsciente y tratar de en ese estado volverlos al consciente y sanarlos. Y se dio cuenta, ¿verdad?, de que nunca pudo. O sea, Freud creyó que el problema estaba en la psique, en la mente, porque ningún libro, ningún investigador, ningún científico, ningún médico nos puede decir de qué está formado el ser humano. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma, que es la mente, y vivimos dentro de un cuerpo, un envase, una botella, que cada día está degradándose celularmente. Entonces, ninguna otra religión, ningún otro sistema de pensamiento nos ofrece con claridad ni describe qué es el ser humano. Entonces, Freud se equivocó. Después vino Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el gran escritor alemán, que influyó en el nazismo, en el fascismo y en el comunismo. Y Nietzsche escribió Así hablaba Zaratustra y el anticristo. Y Nietzsche dijo, Cristo fue un perdedor porque fue un hombre humilde y en esta vida hay que crear un superhombre, que esa filosofía la absorbió Hitler, y Hitler comenzó a convencerse que tenía que desarrollarse una raza Superman, superhombres, arios, todos güeros, todos blancos, matar a los negros, matar a los judíos, matar a todos los lisiados, matar a todos los que no fueran güeros o blancos con ojos claros. Una super raza, porque creyó Hitler que ahí se encontraba el destino humano. Después vino Marx, encontramos a Marx también, ¿verdad? Antes de Hitler, que la lucha de clases. No, si la clase proletariado derriba a la clase burguesa, y entonces va a haber equidad. El problema está en que los ricos tienen demasiado y los pobres no tienen dinero. Los pobres deben atacar a los ricos y quitarles el dinero. ¿Y saben ustedes en qué está basada la filosofía del comunismo, socialismo? En la envidia. Quítale a Pedro para que le des a Juan. En la envidia. Ahí está basada toda esta filosofía. Oye, espérame tantito, ¿cómo que? A ver, dame lo que tienes para dárselo a otra persona. Oye, eso es robo. Ellos dijeron, nos llama expropiar. No lo digas tan feo. Y oye, pero no puedes matar. Nosotros no le hicimos matar, le llamamos eliminar por causa del partido. Y comenzaron a maquillar el pecado. Entonces William Shakespeare comenzó a decir que el defecto trágico del ser humano, y así vemos toda esta gama de personalidades, de filósofos, de escritores, que han tratado de poder definir cuál es el problema del ser humano. ¿Por qué el hombre se comporta como se comporta? ¿Por qué? Después de 6,000 años de historia, el Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, dictaminó que de 6,000 años solo han existido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano, desde que Caín mató a su hermano Abel, desde el primer asesinato, toda la historia han sido guerras, golpes de Estado, revoluciones, divorcios, hijos contra los padres, padres contra los hijos, ciudadanos contra el gobierno, protestas, etcétera, etcétera. El ser humano, si viniera un extraterrestre y viera el planeta Tierra, podría decir, oye, pero ¿cómo se odian? Desde que están aquí en este planeta se están matando entre ellos. Oye, pero mira nomás, ¿ya viste ese? Le dice un marciano a otro, ¿ya viste ese que fuma? Oye, pero ¿qué no sabe esa persona que está fumando, que está intoxicándose su laringe, su tráquea, su lengua, sus dientes, su paladar, su faringe, sus pulmones? Sí, claro. ¿Y por qué lo hacen? Oye, esos que se emborrachan no saben que les va a dar cirrosis y que se van a acabar locos y marihuanos tirados en la playa de Caleta algún día a las 2 de la mañana. Sí, ¿y por qué lo hacemos? ¿Qué no sabes que si te divorcias destruyes tu familia, el tesoro más grande que Dios nos ha dado? A tus hijos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos comportamos de una forma contradictoria? ¿Por qué hacemos las cosas que no queremos hacer a veces? Yo no quería hacer eso, pero lo hago. Yo sé que fumo, pero me gusta el cigarro y sé que me estoy autodestruyendo, pero no puedo controlar mis pasiones. Entonces descubrimos que no es la razón la que gobierna al ser humano, sino sus pasiones. ¡Qué increíble!
el diagnóstico de Romanos capítulo 7 en el Nuevo Testamento. Porque lo que hago no lo entiendo, más lo que no entiendo eso hago, y encuentro que aunque yo quiero dejar el cigarro, aunque yo quiero dejar esa mujer, aunque yo quiero dejar el alcohol, aunque quiero dejar la mota, aunque quiero dejar la pornografía, encuentro que mi mente me dice, estás mal, pero hay una fuerza en mi cuerpo que va y mata la razón y hago lo que mi razón me contradice hacer. No somos gobernados por la razón, sino por las pasiones. Y esas pasiones autodestructivas que nos han llevado y nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial son las pasiones que únicamente el Espíritu Santo, morando dentro de tu vida, te puede ayudar a gobernarlas. Entonces vemos claramente que la mayoría de las personas se han quedado cortas con las siguientes y más interrogantes de la Biblia. ¿Cómo se originó el universo? Bueno, los científicos, para que sea científico, apúntalo, ¿verdad? Para que se lo pongas a tu maestro aquí enfrente, a tu maestro ateo. Maestro, ¿cómo se originó el universo? Pues mira, mijito, hubo un Big Bang. Explotó algo. Y hay pruebas científicas de esas. Bueno, es una hipótesis, es una teoría. Ah, bueno, o sea, un invento, ¿verdad, maestro? Bueno, llámale un invento si es un invento. ¿Y por qué usted no me puede decir cómo se originó el universo? Mira, mijito, porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Si no es repetitivo, no es científico. ¿Qué significa esto? Que para que comprobemos cómo se originó el universo, alguien tiene que haber estado cuando se originó para que nos diga cómo se originó el universo. Pero como los científicos no pueden demostrar nada más que a través de la observación de los fenómenos, a través de tubos de ensayo, a través de laboratorios, también especulan, hipotetizan y teorizan. Entonces los científicos no te pueden decir jamás el origen del universo. Tienen que inventar que explotó de repente. Y pregunta, maestro, bueno, voy a seguir su línea de lógica, maestro. ¿Quién produjo la explosión? Ciro Peraloca. ¿Quién produjo la explosión? Pues de repente algo. Oiga, y por lo menos en algún laboratorio químicamente han tratado de repetir esto, porque, maestro, la nada no produce nada. Ahora, si seguimos esa línea de lógica y creemos que todo comenzó con una explosión y que la materia es y ha sido siempre eterna, entonces la tercera pregunta es, ¿y quién produjo el pensamiento? Porque la materia no produce el pensamiento. Virgen de la Providencia. ¿Quién produjo la conciencia? ¿Quién produjo la conciencia de que pensamos, tenemos un contacto, algo trasciende nosotros, tenemos que morir? Todas las civilizaciones y todas las tribus, desde la historia antigua, sumerios, babilonios, egipcios, todos han creído que después de la vida no acaba completamente la vida, que hay algo después que nos está esperando. Entonces, cuando venimos a la Biblia, es Dios el que nos dice claramente que en el principio hubo un principio de la materia, del espacio y del tiempo. Nunca ha sido eterno ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo. En el principio Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Y cuando venimos a esta investigación, nos damos cuenta que las leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, comprueban lo que la Biblia dice. ¿Qué dice las leyes de la termodinámica? Nada se crea ni se destruye. Y que todo tiene un proceso de deterioro, que es lo que se llama la entropía físicamente, en el cual, ¿por qué tenemos que envejecer? ¿Por qué los edificios tienen que pintarlos? ¿Por qué tu refrigerador contradice la teoría de la evolución? No vamos de menos a más, vamos de más a menos. Hay un proceso de descomposición en el universo. El Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Entonces, ¿cuál evolución? No vamos hacia lo más. Estamos extinguiéndonos. El universo se le está acabando la cuerda. ¿Qué es lo que comprueba? La ley de la termodinámica, la ley de la biología.
la ley de la fotosíntesis, la ley el mismo microondas, que metemos un aparato que se llama microondas y comenzamos a tratar de calentar. Esas microondas, ¿de dónde vienen? ¿Qué fue lo que creó las ondas de la televisión y el sonido? El espectro electromagnético que rodea la Tierra. Bueno, todas estas cosas nos damos cuenta claramente que es imposible que la ciencia nos pueda responder. Y encontramos estas respuestas en la Biblia. Número 2, ¿cómo se originó la vida? Antes de Carlos Darwin, todos eran cristianos. Galileo Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Luis Pasteur, Alberto Einstein, todos ellos creían en Dios. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? El siglo pasado, que ha sido el siglo donde más ateos han surgido. ¿Y por qué en el siglo XX es el siglo donde más ateos surgieron? Simplemente porque después de casi 5,500 años de historia, desde Adán hasta 1903, que se descubrió el motor de gasolina y el hombre hizo las primeras tentativas de volar por los hermanos Wright, durante toda la historia brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en toda la historia se descubrió en el siglo XX. En el siglo XX se descubrió la penicilina, la ciencia nuclear, bombardearon los átomos con plutonio 235, la plataforma en el espacio, los Sputniks, las estaciones satelitales de comunicación de país a país, el internet, los chips, la época cibernética, y de los últimos 15, 20 años a nuestros días, ¿qué nos sorprende? Entonces, todo este conocimiento científico y avances tecnológicos ensoberbecieron al hombre. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y nunca ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Freud era ateo, Marx era ateo, Lenin era ateo, Nietzsche era ateo, actualmente, bueno, Richard Dawkins es de los que quedan, Sam Harris, Carlos Sagan, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en 1960. Es una gama de ateos que infiltraron las universidades de Estados Unidos y de México. Yo me acuerdo cuando me invitaron a la UNAM, en México, a la Facultad de Filosofía, a dar una conferencia sobre el ateísmo y la filosofía hace muchos años. Y me acuerdo que reté a los estudiantes con la siguiente pregunta. Ustedes que estudian filosofía, quiero hacerles una pregunta y que me contesten honestamente. ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX eran más inteligentes que la época de oro de Sófocles, Platón y Demóstenes y todos los grandes filósofos del siglo de oro? Y todos los estudiantes se voltearon y se quedaron callados. No ha vuelto a haber un Sófocles, ni un Platón, ni un Demóstenes, no ha habido ninguno como esos grandes pensadores. Y yo les contesté, ¿y por qué? Si ustedes reconocen que los filósofos del siglo de oro eran más inteligentes, ¿por qué ustedes en el siglo XX niegan a Dios cuando ellos eran más inteligentes y los filósofos creían en Dios? Y se volteaban unos a otros. Echemos la culpa al maestro, nos decían. Echemos la culpa al maestro. Él fue el que nos enseñó. Le dije, él no tiene la culpa, ustedes tienen la culpa por no investigar y comerse y querer todo lo que les enseñan sin checarlo en la historia. Demóstenes dijo, pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa tiene que estar fuera de mí. Yo no me traje al mundo ni me programé a nacer. Esta causa trasciende mi existencia y ellos dijeron, hay una fuerza, hay un poder que está más lejos de nosotros, que es Dios, sin saber quién era el Dios revelado a través de Jesucristo. Pero siguiendo la lógica elemental, los filósofos de la época de oro concluyeron que es imposible negar la existencia de un creador. ¡Qué increíble! Gracias a Dios, ¿verdad? Que pues ahora ya sabemos claramente que nosotros tenemos un origen porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la dignidad del ser humano. Si no tenemos esa dignidad, no somos iguales a los animales. Y somos iguales a las vacas y a los caballos, y no tenemos por qué diferenciarnos de ninguno de los animales. Pero la grande diferencia es precisamente que la Biblia es el único libro que nos revela que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Encontramos también la moral.
¿Quién va a definir la moral? En la época de los nazis, agarraron a todos los generales en el juicio de Nuremberg, 1947-48, en Berlín, Alemania, y los juzgaron a todos los generales que sobrevivieron. ¿Y saben lo que dijeron los nazis? Es que éramos sirvientes del Führer, hacíamos lo que Hitler nos ordenaba. Y él nos decía, maten, pues matábamos. Entonces, ustedes, dijeron los nazis, ustedes, los occidentales, no nos pueden culpar, porque para nosotros matar era bueno y para ustedes es malo. ¿Por qué no nos respetan el relativismo con el que nosotros vivimos? Ustedes no nos pueden imponer la filosofía de que para ustedes es bueno y es malo. Entonces, para un abogado inglés, y dijo lo siguiente, ¿quién entonces va a poder definir qué es bueno y qué es malo? Yo hablé hace poco, ¿verdad?, con un grupo de muchachos que se quieren casar entre hombres y entre mujeres, y les dije, mira, voy a guardar la Biblia a un lado, porque si no, ustedes los religiosos, que la Biblia, que no sé qué, vamos a dejar a un lado la Biblia. Hay un león y una leona, un tigre y una tigresa, un canguro y una cangura, un toro y una vaca, un hombre y una mujer, un sapo y una rana. La misma naturaleza nos muestra que los sexos son normales entre dos sexos opuestos. Nunca un león con un león, ni un camello con un camello. Entonces, dejando la Biblia, sigamos la línea natural de la naturaleza. Y encontramos que nosotros tenemos que definir claramente que la moral es la base de la sobrevivencia de la raza humana. Porque cuando el matrimonio y la familia se encuentran en el peligro en el que se encuentran actualmente en el mundo, es el síntoma de descomposición social más grande que existe. ¿Quién va a definir la moral? ¿Marx? ¿Lenin? ¿El movimiento gay? ¿El Papa? ¿Los musulmanes cuando se estrellaron con las Torres Gemelas? Eran 19 jóvenes árabes de Arabia Saudita que estaban convencidos que irse contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono y contra Estados Unidos era por Alá, su Dios, y que mataban a más de 3,000, 4,000 personas, porque a través de eso, al morir, les prometieron desde niños que 72 vírgenes, 72 Misses Universo los esperaban en la otra vida. El susto que se han de haber llevado, ¿verdad? Vemos entonces la lucha en el mundo, la confrontación de morales. Unos dicen una cosa y ellos nos dicen a nosotros, es que para nosotros el suicidarnos es bueno, porque es el programa que nos pusieron desde niños. Para ustedes los occidentales es malo. Si nosotros siguiéramos así en el mundo, unos dicen esto, otros dicen esto, es que para mí casarme con un hombre es mi amor, y para usted no, pero a mí no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Entonces, ¿quién va a definir el bien y el mal? ¿Quién va a establecer qué está correcto en la vida? ¿Acaso hemos llegado a un mundo de locos? Como ustedes saben que el año que entra están por legislar la pederastia en Estados Unidos. ¿Saben lo que dijo el grupo de clubes de pederastas? ¿Saben lo que dijeron en Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia? Pues a ustedes les gustan las mujeres y a los hombres el matrimonio normal. Los homosexuales, hombre con hombre, nos gustan los hombres, a las mujeres les gustan las mujeres. A nosotros nos gustan los niños. Y amamos a los niños. Tenemos que defender nuestros derechos. ¿Por qué me van a obligar a que ame a las mujeres o a otro hombre? A mí me gustan los niños. Es increíble. Y así como creemos que era increíble que se legislara el matrimonio gay en junio del 15 del año pasado, es impresionante que están a punto de legislar la pederastia. Ahorita hay 9 estados en Estados Unidos, 9 estados que ya legalizan la marihuana el año que entra. Mi esposa y yo acabamos de regresar de Denver, Colorado. Allá tenemos una iglesia de Vía Nueva en Denver, Colorado, y a cada 2 cuadras en Denver hay una tienda de marihuana. ¿Cómo ves? Pura Golden de Acapulco. Hasta con eso. Cada 2 cuadras. Y vas manejando y se vende marihuana. Dios mío, estamos en el siglo XX, XXI. ¿Es esto el mundo realmente? ¿Quién se imaginaba eso hace 20, 25 años? Es increíble. Pero acuérdense el cuento de la rana que siempre hemos contado. Haz el experimento llegando a tu casa. Agarra una rana y pon una olla en tu estufa con agua fría
y préndele la lumbre. Y el agua comienza a hervir y la rana dentro de la olla, como su sangre se va adaptando a la temperatura, en lugar de que cuando comience a hervir salte, ahí se muere hervida, porque su sangre se adapta a la temperatura. Haz el experimento llegando a tu casa y después pones frijoles. De la misma forma, nosotros nos estamos adaptando a la nueva moral. O sea, este movimiento está haciéndonos creer que es normal. Que es normal. Y desfilan por la calle y demandamos derechos. ¿Cuáles derechos? Oye, ¿cómo puedes demandar derechos cuando te estás encuerando enfrente de mis hijos de 5 o 6 años de edad? Desfilando con tangas en la calle, ahí en Reforma, en el Paseo Reforma de la Ciudad de México. ¿Cómo estás exigiendo derechos, lastimando los derechos de terceras personas? ¡Qué increíble! Pero el mundo se está adaptando y hay bodas ya donde se acepta y se aplaude como algo natural y normal. Ahí pues se quieren mucho, imagínate nada más, no saben ni lo que es el amor. Vemos en quinto lugar, el activismo, el destino, ¿verdad? Podremos ser su destino, no sabemos nada absolutamente más que a través de la Biblia. ¿Cuál es el destino del mundo? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a verlo en estos 2 días que siguen, claramente a dónde se dirige la humanidad, de acuerdo al libro de los libros. Ahora bien, al contrario de todas estas filosofías y especulaciones, veamos la importancia de las profecías bíblicas. En primer lugar, la Biblia nos revela hacia dónde nos dirigimos. La Biblia profetizó que después de 2000 años, la nación de Israel, que escogió Dios de entre todas las naciones, antes de que Cristo regresara, regresarían a su tierra. Y en 1948, el 14 de mayo, ante los ojos expectantes de los sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera, los judíos, después de 2000 años de historia, de vivir esparcidos por el mundo entero, regresan y en un día, cumpliendo la profecía de Isaías 66:8, en un día se independizan y logran su soberanía como Estado independiente de Israel. La pregunta es por qué escogió Dios a los judíos y por qué no a los mexicanos. Y si hubiera sido los mexicanos, los españoles hubieran dicho, ¿y por qué no a los españoles? ¿O por qué no a los ticos de Costa Rica? ¿O por qué no a los colombianos? ¿O por qué no a los italianos? La cuestión es que Dios escoge a un grupo étnico en el mapa geográfico del mundo para que a través de esta nación, geográficamente, cuando llegáramos al destino en que nos encontráramos, se pusiera los ojos en que ahí comenzó la civilización y solamente hemos dado un círculo como un ciclo y donde comenzó la civilización en Irak. Ahí estaba el huerto del Edén, en Irak, junto al río Éufrates y junto al río Tigris, de acuerdo a la Biblia, ahí terminará la civilización, tal como ahorita lo estamos viendo en el Medio Oriente. Ahorita Irán, China y Rusia han puesto 90,000 hombres ahí en Siria y no van a permitir que saquen al presidente de Siria. Aquí está el Oriente, pongan mucha atención, aquí está el Occidente, la OTAN y Estados Unidos. El Oriente, Rusia, China y Irán van a impedir que Estados Unidos y la OTAN de Europa saquen al presidente Assad de Siria. En otras palabras, Siria e Irak es el centro de la manzana de la discordia y el choque colosal entre las dos potencias más grandes del mundo entero. ¿Cómo va a terminar esto? Porque Putin no se va a salir de Siria, ya tiene 2 bases navales ahí, ya están provocando a Estados Unidos, China apoya completamente a Putin y Irán ha hecho ya tratados, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, que lo vamos a ver mañana. Rusia ha hecho tratados con Irán para poder mantener el terrorismo en el Medio Oriente. ISIS, por otro lado, que lo vamos a ver con muchos detalles, quiere borrar la frontera entre Irak y entre Siria. Hace 2 semanas comenzó la batalla por la segunda ciudad más importante de Siria, que es Mosul. Y en Mosul vivían 4 millones de seres humanos. ¿Saben cuántos han emigrado? 3 millones se han salido.
En menos de 2 años hay 65 millones de refugiados en Europa. 65 millones de personas que han huido de Irak, de Siria, de Afganistán, de Indonesia y de los países que se encuentran bajo el control de ISIS y de Libia. 65 millones de refugiados buscando un país que les abra las puertas. Esto es interesante porque al llegar a Europa los musulmanes, ellos se reproducen 8 veces más rápido que los europeos. Por cada matrimonio en Europa nace un bebé, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Y por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Si seguimos esta secuencia y este crecimiento demográfico, en 10 años, Europa es un continente musulmán. De acuerdo a como la Biblia lo profetizó hace 2600 años. Porque las naciones que van a atacar a Israel en Ezequiel con las naciones musulmanas del Medio Oriente, no árabes, musulmanes, aunque muchos árabes son musulmanes también. O sea, todo este fenómeno geopolítico es impresionante como la Biblia lo ha descrito con siglos de anticipación. En segundo lugar, porque nos encontramos que las profecías nos ayudan a reconocer las falsas doctrinas. Dios mío, Santo Jesús, María y José y el burrito que los acompañan. Nunca en los últimos 10 años hemos visto tantas herejías, tantas barbaridades que han entrado a la iglesia cristiana. Hace como algunos meses nos llegó ahí a la casa de ustedes un sobre con una huella digital del predicador que nos dijo que estaba ungida su huella digital ahí en el sobre, y abrí el sobre y había una carta que decía que si le mandaba $100 me iban a orar para que las maldiciones en 10 meses se fueran de mi casa. Me estaban vendiendo un seguro de maldiciones para que no regresen las maldiciones. Increíble. Y la gente lo cree. Después me llegó otro que me vendían aceite santo ungido de Jerusalén. Ya ni el aceite de olivo está ungido, por favor. Ya ni el aceite inca, ni la manteca inca, por el amor de Dios. El aceite del Antiguo Testamento tenía un propósito. Ahorita no hay ningún aceite ungido. Ahorita somos nosotros los ungidos. ¡Qué increíble! Luego llegó otro pastor, no quiero mencionar el nombre, a un lugar en Sudamérica, y me dijo que me acercara para recibir la segunda unción. Dios mío, José, María y José, Pedro, Pablo y todos los apóstoles. ¿Cómo que otra unción? Lea 1 Juan capítulo 2, Señor. La unción que tenemos permanece en nosotros. No hay 2, no hay 3, es una sola unción que recibimos en el momento de recibir a Cristo. ¿Cuál es la unción? El Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14, que fuimos sellados hasta la resurrección. ¿Cómo que otra unción? Pues recibo la unción de la santidad, la unción del zapatazo, la unción del chicle ungido, la unción del vómito ungido, la unción de la risa santa. ¡Qué barbaridad de herejías han entrado a la iglesia! Y las iglesias se están comiendo todo. Hay otras iglesias que entras y te da una bolsa de plástico. Oye, ¿para qué esta bolsa de plástico? Por si vomita, hermano. ¿Cómo que por si vomita? Sí, porque al ratito los demonios se les van a salir. Todas las cartas del Nuevo Testamento nos muestran claramente que habrá falsos mesías, falsos apóstoles y falsas herejías, falsas doctrinas antes de que Cristo venga. Dice 2 de Pedro 2, del 1 al 2, así como hubo falsos apóstoles en el Antiguo Testamento y falsos predicadores y falsos profetas, así también antes de Cristo aumentarán los falsos profetas y los falsos apóstoles. Ahorita hay una yo le llamo la infección de la apostolitis. Ahorita ya todos son apóstoles, Dios mío santo. Ahora todos son apóstoles ya. Ahora ya durante 2000 años de historia, ni los padres de la iglesia, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Hudson Taylor, ni David Weiner, ni ninguno de los en 2000 años no ha habido apóstoles, y comenzaron en el siglo XXI. Ahora todos son apóstoles y se creen que son más grandes que los mismos pastores. ¿De dónde sacaron esa huaca, como dicen en Acapulco?
¡Qué barbaridad! Dios mío santo. Pero es increíble, se están autonombrando, o sea, vuelven otra vez, ya los resucitaron a los apóstoles y se les metieron a estas personas ya. ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta época en la que las cartas que se escribieron de Pablo a Timoteo, dice, el que anhela obispado, buena obra desea, y establezcan ancianos y diáconos y pastores? Jamás los apóstoles nombraron, nunca más apóstoles, y Pablo se autonombra el último de ellos. Y te comiendo, dice el Señor Jesucristo, de que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el siglo I, los apóstoles no tenían ninguna intención de que hubiera sucesión apostólica, y pasaron 2000 años sin apóstoles, porque fueron los 12 de Jesucristo, y para ser apóstol tenían que ser testigos desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de haber visto a Jesucristo. Pablo fue la excepción, por eso dijo, soy como un abortivo, el último de los apóstoles. Pero no hay últimos, hay más últimos ya. Todas las cartas del Nuevo Testamento son para combatir Gálatas, el legalismo. No, pues hermano, ahora eres cristiano y te tienes que bautizar y tienes que cumplir el sábado y tienes que cumplir el Shabbat, regresar otra vez al Antiguo Testamento. Los judíos tenían 7 días y el séptimo día era el último día. Por eso, porque Dios descansó en el séptimo día. Cristo resucita en el primer día de la semana. Para los judíos no hay un octavo día, es 7. Ahí termina el calendario judío semanal. Cuando Jesucristo resucita el primer día y el Espíritu Santo viene el primer día, después del domingo, se inicia una nueva creación. Desde la creación hasta la cruz, solamente había la creación, que Dios no volvió a crear nada, lo que Dios creó originalmente. Y hasta la cruz viene la segunda creación, el que está en Cristo, nueva creación es. Entonces la antigua creación ya se acaba con el séptimo día y comenzamos con el primer día de la semana, que es el domingo, porque el primer día de la semana fue el día de la creación. Es increíble, con eso haces pedazos a todas las personas que tenemos que guardar el sábado. Como me dijo una persona, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Le dije, oye, pero ¿cómo que nada más el sábado? Le dije, nosotros guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, los cristianos guardamos todos los días, porque el que está en Cristo ha descansado de sus obras. Y Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y yo les daré el Shabbat. Mateo 11, 25 al 28, yo los haré descansar. Hebreos 4, el que ha creído ha entrado al Shabbat, al reposo de su vida. Ya no hay un día especial por el cual tenemos que cumplir. Regresamos a la ley. Todo el libro de Gálatas se escribió por eso. Colosenses combate las filosofías, el ascetismo y el misticismo. 1 Corintios 12, los dones espirituales. 1 Timoteo, el orden en la iglesia. 2 de Pedro, los falsos maestros. Judas, los lobos infiltrados en la iglesia. Todas las cartas del Nuevo Testamento combaten las falsas herejías y los falsos apóstoles, porque seguimos siendo invadidos por el enemigo. En Hechos 20, cuando Pablo abandona Éfeso, les dice a los de Éfeso, cuando yo me vaya, tengan cuidado, porque van a entrar lobos rapaces que arrastrarán a los discípulos fuera de la iglesia, y entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que arrastren a la manada. Todas las iglesias, sin excepción en el mundo, cristianas, todas, las nuestras también, tenemos una mezcla de cizaña con trigo. Aquí no crean que todos son ovejas, aquí hay cabritos, cazacuatas y cascabeles. Se los garantizo. Y chivos con cara de veras, que ahí te encargo. Y solo el tiempo podrá revelar las malas intenciones de las gentes. Vemos en tercer lugar que las profecías son importantes porque nos ayudan a entender la relevancia de los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia. Hay errores en esto. Cuando atacaron las Torres Gemelas, comenzaron a profetizar de que era Babilonia y que la Torre Gemela en Nueva York era Apocalipsis 18, que es Babilonia, y que Estados Unidos era Babilonia. Increíble. Y dijeron que era el cumplimiento de Apocalipsis 18. En otras palabras, tratar de relacionar todo lo que pasa y encontrarlo en la Biblia es un error muy grande, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que entender el discernimiento para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. En segundo lugar, el otro extremo, menospreciar las profecías.
Dice Primera de Tesalonicenses 5:20, no menosprecien las profecías. Tenemos que entender que las profecías nos fueron dadas para mostrarnos el camino, para saber si vamos bien, para cuidar de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las herejías, los falsos apóstoles. Ahora también todos son profetas, increíble. Estamos en un mundo confundido como nunca. ¿Y saben cuál es la regla ahorita a seguir? Si la mayoría lo hace, han de estar bien. Y Jesús dijo, ancha y amplia es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ahí. Y angosta es la puerta y delgada de los que entran a la salvación, y pocos la encuentran. Es que tenemos el complejo, como decía Freud y Erich Fromm, unos psicólogos, de manada. Seguimos siempre a la borregada. Donde va la mayoría, ahí vamos todos. No, si el pastor tiene una iglesia con candeleros franceses y colchas persas y etcétera, pues ahora el éxito espiritual es una iglesia de más de 1000 personas. Y si tienes más de 1000 personas, eres un pastor que tienes éxito. Qué increíble que ahora se mida el éxito espiritual por la cantidad o el dinero que se tenga. Nos fuimos al extremo de lo que fue Roma. Roma, ¿qué enseñó? No, para ser espiritual, vete a un convento, anda con una camisa toda rota, dile, hermanito, buenos días con tus guarachitos, y eso es ser humilde. Y ahí se encerraban en conventos y en monasterios, porque la pobreza era el símbolo de estar cerca de Dios. Eso es la Biblia. Como les dije en un convento, que me invitaron con la Madre Superiora, que me dijo que quería recibir al Espíritu Santo, y me sacó como a 7, 8 monjitas, qué lindas todas, y les dije, ¿qué hacen encerradas? ¿Cómo que encerradas? ¿Qué hacen aquí? Les dije. ¿Qué dice la Biblia? Tiene una, a ver, saque la Biblia, le dije a la Madre Superiora, vamos a... Sí, seca la Biblia católica, es lo mismo, le dije, aquí le vamos a encontrar lo mismo. Mateo 18, 18 al 20, ¿qué dice de que Cristo? Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué hacen encerradas? Le dije. El diablo las ha engañado, encerrándolas aquí. ¿Cuándo van a predicar el Evangelio? Encerradas en los monasterios y en los conventos, cuando la orden es, vayan y prediquen el Evangelio al mundo entero. ¡Qué increíble! Y se volteaban a ver unas a las otras. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pobrecitas, ¿verdad? Y la ignorancia de las Escrituras. Entonces Roma se fue al extremo. No, te tienes que ir a un convento, te tienes que aislar, tienes que aislarte de los demás, lo que se llama el ascetismo, ascetas. Y eso no enseña la Biblia. Y ahora estamos nosotros en el otro extremo. No, la teología es la prosperidad. Y pide, y pide, y pide, y pide dinero. Y esto y el otro. Y si no tienes dinero, no eres espiritual. Y si no tienes una iglesia grande, no es espiritual. Y si tienes una iglesia de 10,000 personas, eres bendecido y súper espiritual. Qué increíble cuando encontramos en las cartas del Apocalipsis que le dice Cristo a una de las iglesias, eres pobre, pero eres rico. Y a los que son ricos les dice Cristo, son los pobres, desventurados, miserables, que necesitan ustedes nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta cuántas barbaridades están entrando a la iglesia? Y tenemos que despertar santos de Dios. Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, meditarla de día y de noche, memorizarla, guardarla, reflexionarla, ponderarla, vivir en santidad, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, para que Dios te prospere. Esa es la prosperidad. Siempre dicen, haz esto, o manda este dinero y los enfermos van a ser sanados y te va a prosperar Dios, pero nunca predican las condiciones. Siempre te dicen, haz esto y te va a pasar esto, sin decir el precio que se tiene que pagar para poder verdaderamente ser bendecido por Dios. Y hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual, pero sin santidad es imposible, y sin la fe y la paciencia heredar las promesas de Dios. Y terminamos. ¿Por qué está aumentando este engaño y falsas doctrinas? Porque la Biblia lo profetizó. No nos desanimemos. Mateo 24:2, el amor se enfriará. 1 Timoteo 4, vendrán doctrinas de demonios. No nos desanimemos. Todo lo que está pasando en las iglesias se profetizó para que sepamos que Cristo nos los dijo con anticipación. En segundo lugar, ¿por qué Israel y el Medio Oriente están ardiendo? Porque la Biblia lo profetizó. ¿Por qué se unió Europa en el 57 y se formó la Unión Europea? Porque la Biblia dice que el anticristo surgirá de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. ¿Por qué Irán ha amenazado el mapa y a Estados Unidos y a Israel?
Porque en Ezequiel 38, hace 2650 años, el profeta Ezequiel lo profetizó, que Irán se vendría contra Israel, contra América, y se uniría al anticristo para poder llegar al Armagedón. ¿Y por qué parece que el mundo se dirige a una economía y a una religión mundial? Porque exactamente el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, se juntó con brujos, con judíos ortodoxos, con mormones, con budistas, con hindúes, para decir que todas las religiones llevan a Dios. Y ahorita el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones y que todos nos podemos unir para poder alcanzar a Dios, es el engaño más grande en que la humanidad ha caído. Y finalmente, veamos los gobiernos políticos. Hoy en la mañana me llegaron varios correos, ¿verdad?, de una nación de Colombia, donde muchos cristianos y pastores nos han preguntado. Pues el presidente de Colombia dice que va ahorita a hacer una paz con la FARC sin meterlos a la cárcel. O sea, todos estos guerrilleros mataron, secuestraron, violaron, y ahora le dicen al gobierno, queremos paz si nos dan un sueldo, si nos dan un puesto curul como senadores o diputados, y nos perdonan todo lo que hicimos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que sin justicia no hay paz. Es el engaño más grande. ¿Cómo puede haber paz sin justicia? Ustedes quieren paz, tienen que pagar por lo que hicieron. Imagínate que te secuestren a tu hijo, que te maten a tu hijo y que venga el secuestrador. Pues ahora, deme dinero y hágame su secretario particular y ya no vuelvo a secuestrar a los demás hijos. ¿Te imaginas? Es al mundo que hemos llegado. Han perdido la brújula los gobernantes. Han perdido completamente la brújula. Y así podemos recorrer todos los países y darnos cuenta que es una locura el mundo. Que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Que están diciendo ahora que sí puede haber paz sin que haya justicia. Esto es contradictorio. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Era necesario que la justicia divina se cumpliera primero en la cruz para que tú y yo tuviéramos paz. Nadie podía regresar al huerto del Edén guardado por 2 querubines desde Génesis capítulo 3 que guardaban la justicia hasta que no se cumpliera la muerte y la paga del pecado, que lo hizo Cristo en la cruz. Y Cristo ahora nos ha abierto el camino nuevo y vivo para poder reconciliarnos, porque la justicia de Dios se ha cumplido en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, que nadie diga, ¿verdad?, es que hay que perdonar. Claro que hay que perdonar, pues la justicia se tiene que cumplir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tu Hijo colgaba entre el cielo y la tierra con los brazos abiertos, coronado de espinas, pidiendo perdón, para que pudiéramos comprender que solo esa muerte podía satisfacer tu justicia. Gracias porque a los 3 días lo levantaste y ahora nos das testimonio que vives por los siglos de los siglos. Y si Él vive, nosotros también volveremos a vivir. Gracias, Señor, porque nos muestras que estamos llegando al fin de la historia, a la culminación de tu plan profético de las edades, para que podamos confortarnos unos a otros, consolarnos a unos a otros, que pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, todo pasará. Y todas las aflicciones de la vida pasada no serán comparables con las bendiciones y la paz y las recompensas de la vida eterna. Gracias porque en ese día podremos saber que nuestra fe en tu Hijo Jesucristo no fue en vano, que Él vive, que nosotros viviremos con Él y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ábrele tu corazón esta tarde a Jesucristo. Deja de ir de botella en botella, de droga en droga, de mujer en mujer, de hombre en hombre, de filosofía en filosofía, siempre buscando y sin encontrar. En Jesucristo encontrarás el camino,
el único camino a Dios, la verdad y la vida. Ven a Él. Permítele que Él satisfaga ese vacío de tu alma con el cual has venido esta tarde a escuchar estas palabras. Y dile ahí en tu corazón: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me des el poder de vivir una vida resucitada y combatir las pasiones de mi vida, que yo sé que me acabarán autodestruyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra.